Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes hoy en día. Permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tener paz en este día de parte de nuestro Dios, especialmente en este inicio de semana, y que el Señor se glorifique en gran manera en todos y cada uno de nosotros durante el resto de la semana para la gloria de su nombre. Amén. Así que gracias le damos a Dios. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Le entregamos este servicio, esta clase a nuestro Señor en sus manos y le pedimos que Él se glorifique en nuestras vidas y nos ayude a entender, a comprender su palabra y sobre todo a vivirla, ¿no? Porque al final de cuentas es el propósito de la palabra del Señor, que nosotros pongamos por obra todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Amén. Así que espero que puedan escuchar bien. Se ve que está bien. Permítame tantito, déjenme subirle un pequeñísimo nomás al volumen. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí. Gloria a Dios. Y les digo, oremos a nuestro Dios y como siempre, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Quisiéramos aprovechar bien el tiempo, pues es un poquito extensa la clase de hoy, pero yo sé que el Señor se glorificará y nos dará el tiempo suficiente para glorificar su nombre. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Te damos muchas gracias, Señor, por permitir en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos estar aquí presentes para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, dirígenos a través de ella, enséñanos, habla a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente y danos de parte tuya la sabiduría, la fortaleza, la inteligencia y el valor para poder aplicarlo a nuestras vidas y vivirlo para la gloria de tu nombre. Como dice tu palabra a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo, no son los oidores los justos delante de ti, sino los hacedores de tu palabra. En este caso en particular, son tus palabras las que debemos de poner en práctica en nuestra vida para que nosotros podamos glorificarte todos y cada uno de los días de nuestra vida, Señor. Y en los días en que nosotros nos equivoquemos y pequemos contra ti, que tú en tu misericordia, Señor, puedas ayudarnos a levantarnos, a fortalecernos en ti, a recibir de ti las palabras de ánimo y de fortaleza para que todos y cada uno de nosotros podamos tomar aliento en Cristo Jesús y que asimismo podamos animarnos los unos a los otros, sabiendo que tenemos a un abogado por excelencia, Jesucristo el justo, en el cual nosotros podemos, gracias a tu misericordia, acercarnos al trono de la gracia para pedir tu restauración sobre nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, diríjanos, enséñanos en este día para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que, ¿qué les parece si entramos de lleno? Les digo, es una clase un poquito larga. Pensaba dividirla en dos, pero decidí mejor aprovechar el tiempo lo mejor posible para la gloria del Señor. Amén. Así que en la clase de hoy vamos a estar hablando de los hijos del diablo. Sé que para algunos escuchará un poco fuerte, para otros escuchará un poco gracioso, pero así es como está escrito a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, que Él por fin a este grupo de personas, si pudiéramos decirlo así, termina por decirles de quién son hijos verdaderamente, ¿no? Como nosotros podíamos ver en las clases pasadas, permíteme que me ponga un poquito cómodo, lo que pasa es que siento un poquito de fresco y estoy un poquito incómodo con mis pies muy juntos. Y les digo, por fin Jesucristo a este grupo de personas que se jactaban, si pudiéramos decirlo así, de ser hijos de Abraham, de ser linaje de Abraham, luego de ser hijos de Dios, al final de cuentas Jesucristo viene y les declara la verdad, ¿no? Nosotros podemos ver o imaginarnos, mejor dicho, el rostro de estas personas, ¿no? Que primeramente querían mostrarse como justos
delante de Cristo, como personas que no hacían el mal, como personas que hacían lo recto delante del Señor, cuando al final de cuentas Jesucristo les declara la gran verdad, ¿no? Y esta verdad la encontramos en el versículo 44 solamente, el cual dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Imagínense los rostros de estos personajes que creían ser hijos de Dios al final de cuentas incluso, y que Jesucristo mismo les diga: no sois hijos de Dios, sois hijos de vuestro padre el diablo. Imagínense nosotros yendo a la iglesia, al servicio, todos los días que hay servicio en nuestra iglesia. Hay iglesias que hacen servicio posiblemente una vez a la semana, ¿no? Como los judíos mesiánicos o personas judías que aceptan a Cristo como Señor y Salvador y toman el sábado para servir al Señor. Hay iglesias donde abren 2 veces a la semana, que yo estoy consciente de ello. Creo que es el jueves y el domingo, o viernes y domingo. Nosotros abrimos martes, jueves y domingo, pero hay iglesias en Latinoamérica donde abren ellos prácticamente todos los días de la semana. Y que estuviésemos en esa práctica durante años, ¿no? Esa costumbre, ese hábito de poder, gracias, amor. ¿Puedes traerme el suétercito gris? Que me dio frío, no sé por qué. Gracias, amor. Sí, perdonen que me trajo algo mi esposa calientito. Es que si no sé qué pasó, se bajó la temperatura en mi cuartito y estoy casi como los pollitos ya temblando, haciendo pío pío. Y como les digo, imagínense nosotros durante toda una vida yendo a la casa del Señor y glorificando el nombre de Dios. Gracias, Bella. Y que de repente se apareciera el Señor y nos dijera: vosotros aclamáis que sois hijos, hijos míos, pero déjenme decirles que no sois hijos míos, sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo quedaría nuestra boca, no? Con la quijada hasta por los suelos, precisamente porque nosotros en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, estábamos prácticamente convencidos de que éramos hijos de Dios, pero resulta que Dios mismo nos dice: no, no sois hijos de Dios nada. Así que imagínense la impresión que nosotros tendríamos en nuestro rostro, en nuestro corazón, si fuéramos verdaderamente genuinos y personas honestas y personas que quisiéramos hacer el bien delante de Dios. Pues obviamente nos tiraríamos de rodillas delante de Dios y le dijéramos: Señor, perdónanos porque nos hemos equivocado, hemos hecho el mal delante de ti, y estuviéramos de rodillas llorando y suplicando a Dios que nos perdone y nos ayude, ¿no? Pero si no fuese el caso, que no fuésemos así, ¿cómo actuaríamos? Precisamente como este grupo de judíos que al final de cuentas se enardeció por las palabras de Jesucristo, no lo reconocieron finalmente como el Hijo de Dios. Termina el Hijo de Dios diciéndole: no sois hijos de Dios, ni de Abraham, ni de nadie, solamente de Satanás. Y entonces, al final de cuentas, pues es como caerles una bomba atómica, como dicen algunos por ahí. Su mente se entenebreció a tal manera que odiaron posiblemente a lo profundo del corazón a Jesús y querían matarle más adelante, ¿no? Como vamos a ver a través de la Escritura. Ahora bien, hay 2 cosas interesantes, ¿no?, que podemos ver en este caso del padre de estos hombres judíos, ¿no?, de Satanás, que al final de cuentas Cristo les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero ¿cuáles son esos deseos del padre de estos hombres? Pues número 1, nosotros podemos ver que Cristo dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que podemos ver dos de las cualidades, si pudiéramos decirlo así, de Satanás, en este caso, o de los deseos de Satanás, que al final de cuentas no se vería reflejado, en estas personas, perdónenme. Porque al final de cuentas, como dijimos en la clase pasada, en el versículo 59 de este capítulo, dice que tomaron piedras para arrojárselas. O sea, perdón, quisieron hacer homicidio, si podemos decirlo así. Querían matar a Jesucristo. Y más adelante, ¿no? Podemos ver también cómo estas personas utilizan la mentira para que sea entregado Cristo y sea suelto Satanás, o sea, para que Cristo sea condenado, utilizan la mentira acusándole de cosas falsas delante, ¿no?, del gobierno romano, con el fin de que Cristo pueda perecer y morir. Así que esas dos cualidades se ven reflejadas en este caso en particular en este grupo de personas. Pero permítanme, por favor, compartirles una pequeña introducción que yo traje para la clase de hoy y que la escribo, por supuesto, ¿no?, tanto en los canales de Facebook, en la descripción del video, y también en YouTube, pero quisiera compartirlas de modo audible. Y dice así: es interesante poder descubrir que hay multitud de personas que no se percatan que en muchas ocasiones se comportan como verdaderos hijos del diablo. Pues cuando desean lograr un objetivo difícil de conquistar, independientemente de cuál sea este, por lo regular emplean la amargura, el odio, la falta de perdón, la mentira y el engaño para poder conquistarlo, a pesar de que sabe que su engaño puede perjudicarlo a él o a terceras personas. ¿Cómo? En forma espiritual primeramente, pero puede ser también en forma física, emocional, material y económica. Y de ahí podemos echar a volar la imaginación. Pero hoy nos quedaremos en la parte espiritual, en este caso en particular, en la clase de hoy. Pero lamentablemente es que estas prácticas, pero lo lamentable es que estas prácticas a menudo se echan a ver dentro del cristianismo, donde a veces somos engañados por las medias verdades de Satanás, los cuales son mentiras, pero llegan a nosotros como medias verdades. Y una vez engañados, engañamos a otros con las mismas mentiras, con las mismas mentiras que hemos aceptado. Incluso podemos llegar hasta convertirnos en homicidas espirituales a causa de esa mentira que hemos aceptado. Como dice la palabra del Señor, nos convertimos en mutiladores del cuerpo de Cristo. Ahora bien, entramos de lleno a la clase. Les ruego me disculpen si se sienten incómodos al escucharme con mi bebida, pero es que de verdad me hacía mucha falta. Tenía bastante frío ya. Como les decía, entrando de lleno a la escritura, a la clase de hoy, dice Jesucristo al inicio del versículo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles deseos? Bueno, número uno, como dijimos hace un momento, él ha sido homicida desde el principio. La pregunta sería, ¿cuál principio? Porque ciertamente la Escritura a veces nos dice en el principio, en este caso de las palabras de Jesús, bueno, ese en el principio, habla del libro de Génesis, ¿no? Pero también aquí Jesús utiliza la palabra el principio, o desde el principio, perdón por mi incomodidad, desde el principio, y no sabemos exactamente a qué principio se está refiriendo, porque ciertamente, le digo yo, ninguno de nosotros podemos dar una respuesta certera, porque ciertamente podemos decir que no fue en el principio del momento de la creación de Satanás, del nacimiento,
porque la Escritura nos muestra en este caso en particular que en el principio Satanás era totalmente diferente. Pero Jesús dice, Él ha sido homicida desde el principio, y vamos a ver unas referencias también acerca de a qué principios más o menos estuviera Cristo anunciando, ¿no? Porque como la Escritura no lo dice, no dice exactamente en qué principio. Ahí podemos emplear lo que nosotros decimos, el yo creo o yo pienso, pero no podemos decir esto es lo que dice la Escritura, porque si la Escritura misma no lo indica, ¿cómo podemos decir esto es? Cuando al final de cuentas ni siquiera está allí. Ahora bien, le digo, no sabemos a qué principio se refiere Jesucristo, porque no fue en el principio de la creación de Satanás. Y nosotros podemos ver en este caso en el libro de Ezequiel, permítame un tantito, Ezequiel o Ezequías. El libro de Ezequiel, sí, perdón, capítulo 28, en este caso en particular, donde algunos toman como referencia a estos libros, tanto Ezequiel como Isaías, toman por referencia versículos donde dicen, Dios está hablando al personaje en ese momento, pero que al mismo tiempo está hablando a Satanás porque demuestra la figura o el carácter, el intelecto de Satanás a través de las acciones de estos hombres. Y uno de ellos, le digo, es Ezequiel capítulo 28 versículos 11 al 15. Si usted mira en Ezequiel el capítulo, en el versículo 2, usted descubre que ahí Dios empieza hablándole al personaje, en este caso al príncipe de Tiro, ¿no? Y dice así, voy a leer solo el 1 y el 2 y me paso al siguiente para aprovechar el tiempo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Palabras que van directo al príncipe o al rey de Tiro, ¿no? En este caso en particular, pero en el versículo 11 en adelante, hasta el 19, por supuesto, ¿no? Dicen que se refiere tanto a este hombre, pero como también a Satanás mismo, por las palabras que se expresan, y espero en el Señor que ustedes puedan tener la capacidad de poder entenderlas, ¿no? Como nos los han enseñado. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Y nosotros sabemos que ningún ser humano es el sello de la perfección en el sentido que hemos venido pecando desde los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Pero escuche lo que dice a continuación. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Edén estuviste. El rey de Tiro hacía muchísimos cientos y cientos de años atrás que Dios había sacado al hombre del Edén y nadie más ha entrado en él. Pero en este caso, si estaba en el huerto del Edén, el único que pudo haber estado en este caso, como lo decimos, ¿no? Lo que nos han enseñado, es a Satanás, que en aquel tiempo no era Satanás, no era el adversario, sino que era Lucifer, luz de la mañana o estrella de la mañana, ¿no? Y dice así, en el huerto en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta, y eso es lo importante, hasta que se halló en ti maldad. Así que es una referencia a Lucifer o a Satanás mismo, ¿no? O Lucifer, después Satanás, porque en el principio Satanás tenía un corazón para servir y para vivir para Dios, a tal grado que le digo,
personas que nos han enseñado dicen que los tamborines y las flautas fueron preparados no para que se tocaran el nacimiento de Satanás, sino que ya el propósito, la voluntad, ¿cómo se dice? En la obra que Dios tenía para que Satanás hiciera era que tocara delante del Señor para la gloria de su nombre. Pero como les digo, Jesucristo dijo desde el principio Él era homicida, pero no nos dice qué principio en este caso en particular. De ahí del 16 para adelante nos habla en este caso de la caída de Satanás, ¿no? Y de lo cual vamos a verlo en este caso en particular acerca de que luego existe un principio donde Satanás tropieza, ¿no? Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo, te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Y la otra parte de ya de la caída de Satanás, donde vemos este principio, ¿no? Y que luego vamos a hablar de este principio de homicidio de Satanás, está en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14 solamente, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Un mensaje o unas palabras al rey de Babilonia, pero que incluso, les digo, se puede ver reflejada la actitud de Satanás y se cree que esas palabras van tanto al rey de Babilonia como ahora a Satanás mismo también. Entonces, como les digo, Jesús dice en un principio, pero no sabemos qué principio. Y hay algunas referencias que podemos compartir acerca de la palabra de Dios. Les ruego me disculpen que no les traje ninguna diapositiva, pero me iba a ser difícil porque son muchísimos versículos de los cuales lo voy a decir en manera audible para que ustedes puedan después pausar el video y escudriñar esos versículos, no en la Biblia correspondiente, en el libro correspondiente en la Biblia de lo que yo voy a mencionar ahora. Hay tres sugerencias de ese principio, ¿no? Uno de ellos, en este caso en particular, número uno, sería que Satanás como homicida y suicida, por supuesto, al mismo tiempo, ocurre cuando él hace su rebelión contra Dios, de las cuales acabamos de leer ahorita dos de ellas, ¿no? Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Y como les digo, en su rebelión contra Dios, él se convierte en un homicida suicida. ¿Por qué? Porque trae tanto a su vida como a la vida de los que le siguieron, en este caso los ángeles que siguieron a Satanás, una muerte espiritual de la cual no van a poder escapar, ¿no? Y de hecho, como pudimos ver en la Escritura, él ya es sentenciado desde ese momento de esa rebelión. Él es quitado de la presencia de Dios, se le quitan sus labores de estar tocando delante de Dios y es echado por tierra o a la tierra, como usted desee llamarle, ¿no? Y su muerte espiritual no solamente queda ahí, que queda destituido, ¿no?, delante de la presencia de Dios, en el sentido de que ya no es un querubín de quien Dios se agrada, sino que también, al final de cuentas, tiene una condenación a la cual va a tener que ir a pagar. Y en este caso la tenemos
en Mateo capítulo 25, versículo 41, el cual dice así, que irá al fuego eterno. Permítanme un segundito y yo se los leo literalmente. No los vamos a leer todos, pero sí uno de cada ellos, porque hay algunas referencias que tienen 2 versículos y leeré cuando menos uno para que quede entendida la clase de hoy. Versículo 41. Dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En este caso en particular podemos ver que el fuego eterno, o como algunos han dicho, el infierno, ha sido preparado no para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles, que son quienes se han rebelado contra Dios, pero que lamentablemente, si el ser humano decide seguir, o en este caso, obedecer al Satanás como su padre y seguir sus deseos, terminarán en el mismo lugar donde va a terminar Satanás. Que el mismo lago de fuego se menciona incluso en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. En este caso en particular creo que ya lo tengo abierto. Versículo 10 dice así, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y más adelante en el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que al final de cuentas el propósito del lago de fuego al infierno era para Satanás, pero quien desee seguirle sus juegos, si pudiéramos decirlo así, terminará en el mismo lugar. Y como le digo, él es homicida porque al convencer a los compañeros de él, a los ángeles, termina ellos cometiendo pecado delante de Dios y viene la muerte espiritual para ellos, donde al final de cuentas terminarán en el lago de fuego o en el fuego eterno, como dice Cristo, ¿no? Número 2. Oh, gracias, bombón. Gracias. Ok. Gracias. Sí, hasta vaporcito le sale. Gracias, amor. Esto sí nos va a poner prendidos, como dicen los hermanos. Entonces le digo, número 1, trae homicidio espiritual para su vida y sus seguidores. Número 2, se cree que también se habla al principio o a un principio o a el principio en cuanto a referencia de la caída del hombre. En este caso en particular cuando Satanás engaña a Eva y Eva logra convencer a Adán para que él desobedezca a Dios comiendo de ese fruto que no era el fruto que Dios quería que comieran. Y termina, al final de cuentas, pecando contra Dios. Dios los llama a cuentas, le echan la culpa a la serpiente, o sea, Adán le echa la culpa a Eva, Eva a la serpiente, y al final de cuentas Dios trae condenación para todos. Así que podemos ver en ese acto, ¿no?, del Génesis capítulo 3, que existe una muerte, en este caso física y espiritual, las dos. En el principio, en la primera era la muerte espiritual, pero ahora vemos tanto la muerte espiritual como la muerte física. Así que en este caso se dice que al lograr Satanás convencer a Eva para que hiciera lo que Dios no quería que hiciera, y Eva pudiera seducir a Abraham, y como dice la Biblia, que por un hombre, Adán, entró la muerte para toda la humanidad. Por eso dicen que Cristo dice que Él es homicida desde el principio, porque prácticamente mató tanto espiritualmente como físicamente a la raza humana, por decirlo así, desde toda la historia, ¿no? Perdón. Así que Génesis capítulo 3, versículo 22, permítanme si lo tengo aquí, ahora mismo se los pongo, para que nosotros podamos ver en qué momento en particular se ve la muerte espiritual. Y en este caso es el versículo 22 del capítulo 3, donde Dios le dice
Versículo 22, Dios dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que esa vida que Dios tenía para siempre o eterna para Adán y Eva y toda la descendencia, queda totalmente eliminada. Así que viene la muerte física. Después creo que no estoy seguro si es Matusalén, creo que el que más vive, 900 y tantos años. Pero después dice el Señor que vendrían los días del hombre a llegar a ser 120, ¿no? Así que hoy en día nosotros podemos ver que la muerte física, algunos llegan incluso hasta desde su juventud. Como en mi caso en particular, que mi madre me cuenta que una de las hermanas mayores que yo no conocí, ella perece a los 13 años de edad. Yo todavía ni había nacido o posiblemente era un bebecito. Pero le digo, la muerte física nos llega a todos, donde incluso hay niños que incluso hasta mueren en el vientre de la madre y otros que por supuesto llegan hasta por allá 100, 120 o más, un poquito más de años. Pero que lamentablemente Satanás trae la muerte física a toda la humanidad a través de ese pecado que cometió Adán, y por eso Cristo se dice que habla que Satanás ha sido homicida desde el principio. Y la muerte espiritual pues la vemos reflejada, ¿no?, en el libro de Romanos capítulo 3 versículos 9 al 23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que podemos ver ahí la muerte espiritual, que Satanás trajo a la vida del ser humano. Y número 3 y la última, se dice que en este caso en particular hubo un principio donde Satanás hace un homicidio, si pudiéramos decirlo así, literal, físico solamente, ¿no? En este caso en particular estamos hablando del asesinato o el primer asesinato del ser humano, que fue Abel, ¿no? En Génesis capítulo 4 versículos 1 al 6 se dice o se cree que finalmente, ¿no?, Satanás obró en en la mente de Caín para convencerlo al final de cuentas que necesitaba erradicarlo de la tierra. Como le digo, hay palabras que se usan que no están escritas en la Biblia, pero que se dan como referencia, ¿no?, a lo que pudo haber pasado, porque si al final de cuentas el que ha sido homicida desde el principio fue Satanás, ¿quién convencería a Caín de cometer ese homicidio contra su hermano Abel, si no fuese en este caso influenciado por Satanás? Entonces, como le digo, hay estos tres principios o estos tres comentarios o estas tres creencias de a qué se podía referir Cristo cuando dijo que Satanás era homicida desde el principio, pero que desde luego le digo, ni Jesucristo ni la Biblia, nos establece el principio verdadero, genuino, donde verdaderamente todo empezó en la vida de Satanás. Como le digo, solo el Señor lo sabe, y si a Él le place, pues nos lo va a decir, ¿no? Ya sea cuando estemos en su presencia o a que a alguien Dios le haya placido comentárselo a alguien en una revelación, sueño, visión, etcétera, etcétera. El Señor, él puede hacer lo que Él desee, como Él desee, cuando Él desee y de la manera que Él desee para la gloria de su nombre. Pero hasta ahorita, el conocimiento que yo tengo, no hay ninguno de nosotros que haya declarado, o al menos yo no he escuchado a nadie que haya declarado cuál es ese principio en particular, pero que se dan estas tres referencias con la cual yo estoy seguro que podemos glorificar el nombre de Dios con ello. Amén. Así que número 2, podemos ver que Jesucristo les dice a estos judíos que Satanás no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y yo digo, barrió a Satanás con la mentira, en este caso en particular sobre la vida de él. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros podemos darnos cuenta, cuando se refiere a Satanás en estas dos cosas particulares, dice, número 1, que él ha sido homicida, pero luego dice que es mentiroso. Pero si usted presta atención para hacer notar a Satanás como homicida, solo fue necesario que lo dijera una sola vez.
Pero mire cuántas veces en este caso menciona a Jesucristo para hacer notar que Satanás es mentiroso. Número uno, ahí podemos ver en este caso las letras amarillas no remarcadas, dice, no ha permanecido en la verdad. Si no ha permanecido en la verdad, entonces ha permanecido en la mentira. Eso es una. Número dos, porque no hay verdad en él. Entonces, si no hay verdad en él, hay mentira. Esos son dos. Luego dice, cuando habla mentira, número tres, de suyo habla. O sea que está en su naturaleza. Es parte de él. No puede dejarlo, no puede cambiarlo porque está en sí mismo. Y jamás podrá cambiarlo porque la Biblia nos narra que él será condenado por la eternidad. Y luego dice, porque es mentiroso, número 4. Y número 5, y padre de mentira. Note usted cómo en este caso el Señor, para decir, él fue homicida con una sola palabra, o sea, una sola frase. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a Satanás le tomó solamente una sola rebelión para, en este caso en particular, condenar su vida y las de los demás en una muerte espiritual. Número 2, podemos ver que Satanás le tomó una sola vez engañar a Eva para que Eva sedujera, en este caso, a Adán. Si pudiéramos decirlo así, no sabemos qué pasó o cuáles son las palabras que Eva le dijo a Adán, pero podemos decir que para que sedujera a Adán, y con eso fue suficiente para hacer tropezar a Adán, para hacerlo pecar contra Dios y traer la muerte espiritual y física a toda la humanidad por toda la historia que existe en la tierra. Y también le tomó un solo homicidio, en este caso convenciendo a Caín, para traer o ilustrar en realidad lo que pasaría sobre la tierra mientras está viva, ¿no? En el sentido de que un solo homicidio fue el inicio del resto de homicidios que tenemos hoy en día, por causa de las palabras que se expresan en este caso en Génesis capítulo 4, podemos ver, ¿no? Y el resto de la historia de la humanidad, cómo ha habido homicidios hasta el día de hoy. Homicidios que son tan graves como el de aquellas personas que matan por tener un beneficio, ya sea en este caso matan las comunidades para quedarse con sus terrenos, con sus propiedades, matan a una mujer embarazada para sacarle el bebé y vender el bebé, o matan a una persona para sacar los órganos, o finalmente matan, como nosotros lo vemos a través de la Escritura, practicando un aborto. Le quitan la vida a ese bebé que está en el vientre de la madre, lo cual la Biblia nos dice que desde que es un embrión, ya la persona está consciente, en este caso en particular, de su existencia con Dios, no en relación con Dios. Como dice la Escritura, mis ojos vieron, ¿cómo dice? Mi embrión vieron tus ojos, algo así, algo similar, referente a que este personaje ya tenía o conocía esa relación que tenía con Dios en su cuestión espiritual, aún desde que desde que él estaba en el vientre de su madre, y que hoy en día, pues prácticamente es una muerte legal, por decirlo así, entre comillas, legal delante de los hombres, pero no legal delante de Dios. Pero que les digo, fue un solo homicidio que necesitó hacer Satanás para que ese homicidio se viera reflejado en la humanidad entera, como lo vemos hasta hoy en día. Pero ¿qué hay de lo que decimos de lo que es mentiroso? Que lo mencionó una, dos, tres, cuatro, cinco veces para reflejar en este caso la vida de Satanás. Porque si se da cuenta, a pesar de que en aquellos tiempos lo necesitó una sola vez para hacer un estrago en la humanidad por siempre, mientras exista la humanidad y la tierra, para mentir o engañar a las personas necesita hacerlo muchísimas veces. Por decirlo incluso, hay personas de los cuales nosotros somos parte de ese grupo, que al final de cuentas dejaremos las mentiras de Satanás para venir a la verdad de Dios. La mente, como dijo un personaje por ahí, la mente del ser humano está hecho para creer las verdades de Dios y no para creer las mentiras del diablo. Pero que al final de cuentas, cuando el diablo trae medias verdades,
el ser humano se la cree como que si fuese verdad, pero termina al final de cuentas siendo mentira. Incluso hasta la Escritura dice que llegaría el momento donde a Satanás, si le fuese posible, que no le va a ser, si le fuese posible, engañaría a los escogidos. Note que él necesita muchas mentiras para tratar de convencer al ser humano de su mentira utilizando medias verdades, y que si le fuese posible engañaría a los escogidos de Dios, pero no le va a ser posible. La muerte, no hay ninguno que se escape de ello, ni física, física, pero espiritualmente para aquellos que no desean servir y vivir para Dios. Pero nosotros sí podemos escapar de la muerte espiritual, aunque nunca escaparemos de la vida física. Así que, como les digo, homicida solo necesitó una sola vez, pero para engañar y mentir tiene que hacerlo todos los días para ver si logra convencer a los escogidos de Dios, de lo cual le damos gracias a Dios que no lo va a poder lograr. Pero como le digo, viendo a Satanás como mentiroso, lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, cuando se habla de la mujer y el dragón, y dice así la palabra del Señor. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Note que si engaña al mundo entero, cuando nace una persona, la persona no automáticamente nace creyendo la mentira de Satanás, sino que cuando llega a cierta madurez intelectual, Satanás tiene que convencerlo con medias verdades para que crean sus mentiras, crean su engaño, y entonces ellos puedan vivir en la mentira de Satanás. Como hoy en día, ¿no? Que la gente cree que porque es un derecho, tienen que enseñarle a los demás cómo viven ellos y quieren que todo el mundo viva y acepte lo que ellos hacen. Y estoy hablando, por supuesto, ¿no? A los LGTBIQ, que ellos mencionan que ahora tienen su derecho para enseñarle a los niños pequeñitos que pueden hacer toda esta clase de porquerías y enseñárselas en las escuelas, en las bibliotecas, incluso hasta en los restaurantes, como lo vi en una noticia hace 2 días atrás. O sea que al final de cuentas, ellos no se dan cuenta que siguen creyendo la mentira de Satanás, que si es varón, pues si te crees mujer, pues ahora no eres varón, sino que realmente eras mujer, que naciste en un cuerpo de hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos que hasta se creen animales, donde yo vi una noticia donde hubo una que se creía perro y comía como perro y traía un traje de perro, etcétera, etcétera, pero eran personas que creían la mentira, el engaño de Satanás, y que lo hace con cada persona que van haciendo para así lograr su objetivo, ¿no? En este caso en particular, si fuese posible en los escogidos, pero gracias a Dios que no lo logrará. Luego en el 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4, cuando se habla de ser ministros de un nuevo pacto, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y vamos a descubrir que no habla de nuestro Dios, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué digo yo que es Satanás y no nuestro Dios? Porque número 2, cuando dice el Dios de este siglo, está compuesto por una palabra que en nuestro idioma aparece con la D minúscula. Al ser con la D, Dios con la D minúscula, se está refiriendo a Satanás, a cualquier otro personaje, pero menos a nuestro Dios, porque cuando dice a la imagen de Dios en la parte final, ahí está la D con la D mayúscula. Y además dice que cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Como les digo, Él continúa y continúa cada día, cada época, cada año, cada generación para seguir engañando a la gente, y sabe que le seguirá necesario tratar de seguir engañando a la gente por todos los años del porvenir, mientras que en cuanto al homicidio, para él, sus ángeles y para el ser humano físico o espiritual o literalmente físico, como en el caso de Abel,
pues solo lo necesitó una sola vez. Pero él tiene que continuar mintiendo. Como dice incluso Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 8, cuando se habla de los 1000 años del reinado de Cristo. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, perdón, y saldrá a engañar. Note que está en tiempo futuro. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Pero note que todavía vendrá un tiempo futuro, después de que Satanás sea atado por 1000 años, para que Cristo reine sobre la tierra por 1000 años. Después de esos 1000 años de reinado de Cristo, Satanás será suelto y irá a engañar, en este caso, a las naciones de la tierra. Por eso le digo, es bien interesante el poder ver a través de la Escritura que Jesús le dice a este grupo de personas: vosotros no sois hijos de Dios, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles deseos de su padre muestra Jesucristo? Estos dos: homicida y mentiroso. Y que en este caso homicida desde el principio y mentiroso por naturaleza, perdón. Así que Cristo les muestra y les va a mostrar más adelante que ellos tratan de matarle, lo cual son los deseos del diablo, como nosotros podemos verlo en la Escritura, ¿no? Que Dios le habla por medio de un ángel a José y le dice: vete a la tierra de Egipto, porque resultará que Herodes querrá matar al niño, buscará para matarlo. O sea que Satanás utiliza a los personajes terrenales para tratar de hacer sus propósitos, logrando poner en ellos, depositar en ellos su deseo de su naturaleza, que es el ser homicida. Así que le digo yo, de ahí vamos a ver incluso cómo ellos emplean la mentira, como les dije más adelante, para en este caso crucificar o condenar a Jesucristo. Así que el homicidio y la mentira son deseos que están naturalmente en Satanás y que al final de cuentas siempre los ha acarreado desde el principio que quiera mencionar Jesucristo, que nosotros no lo tenemos. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos adquirir de ello? Porque veo que nos está alcanzando el tiempo. ¿Qué nosotros podemos ver en esta parte de la Escritura que puede ser de enseñanza para nuestras vidas? Por supuesto, para la gloria de Dios, pero para el beneficio espiritual de nosotros. Bueno, es que es sencillo. También nosotros, aunque seamos cristianos, si nos descuidamos, podemos actuar como verdaderos hijos del diablo. Y lo digo literalmente, porque literalmente podemos descuidarnos de las cosas de Dios, de su palabra, de sus promesas, de todo lo que Él nos habla en la Biblia, que nosotros nos apartemos y que dejemos de hacer, como también de todas las cosas que Dios pide y demanda de nosotros y quiere que hagamos y no lo hacemos. Así que nosotros, si nos descuidamos, podemos actuar como verdaderos hijos del diablo, que de por sí las personas allá afuera que no conocen de Dios, pues no vale ni la pena mencionarlos, porque sabemos de antemano que la gran mayoría de ellos, si es que no todos, por supuesto, ¿no? Pero que la gran mayoría de ellos son los pensamientos de hoy en día, del día a día. Hoy en día es muy común que cualquiera, incluso hasta saliendo nosotros de aquí, se enoje porque nosotros salimos por enfrente de él y quiera hacernos daño. O sea, lo que nosotros conocemos como enojo al volante o ira al volante, ¿no? Personas que incluso a mí me han dado testimonio de que incluso uno que era pastor, él lo arrebasó en el highway por el lado equivocado, por supuesto, y dice que allá cuando llegaron a un semáforo, se baja el pastor y saca un bate de su carro y venía a pegarle, pero esta persona lo conocía que era pastor y al final de cuentas él no era cristiano, su esposa estaba yendo a la iglesia, pero él no era cristiano, o sea, puro de corazón. Él era un ex soldado y traía una pistola, y cuando ve que se le acerca el pastor con el palo, él le muestra la pistola, como diciendo: me pegas con el palo y yo te pego un balazo. Y el pastor logra reconocer a esta persona y le dice: oh hermano, dice, solo estaba jugando, quería hacerle una broma, pero él me dijo a mí:
No, Pablo, él no venía en broma, él quería lastimarme. Así que yo por eso saqué mi pistola y quise pegarle un balazo si me llegaba a pegar con el bate. Así que le digo, ahí afuera sabemos que ellos están listos con su pistola para querer hacer daño a cualquiera, pero nosotros como cristianos lamentablemente podemos convertirnos o actuar como verdaderos hijos del diablo. Así que el Señor nos libre de ello. Ahora bien, cuando yo busqué en el diccionario Vine, la palabra homicida me dio dos referencias que me llamaron mucho la atención. Número uno, la referencia de este versículo, ¿no?, que estamos estudiando, Juan capítulo 8, versículo 44, donde hace referencia a Satanás. Pero el que más me llamó la atención es el segundo, que habla en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, cuando se supone que esos versículos nos están hablando de los hijos de Dios. Y quisiera leerlos literalmente porque para mí se me hace muy importante. Y cual dice así, como les digo, podemos convertirnos en homicida en este caso en particular, actuando como verdaderos hijos del diablo. Y dice así, primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Y uno dirá, wow, no me había percatado de esos versículos. Sí, Juan, el cual vamos a hacer referencia ahorita en el siguiente versículo que vamos a mencionar, ahí aparece dos veces la palabra homicida, de la misma palabra que se está utilizando para referirse a Satanás como homicida. Y él dice, todo aquel que aborrece a su hermano, seguramente no vamos a la iglesia y alguien nos causa un problema y sacamos una pistola o algo y los matamos, ¿no? Pero dentro de nosotros mismos decimos, oh, como quisiera que se muriera ese, y ya no lo soporto, ya no quiero ni verlo ni en pintura, decimos, ¿no? Y entramos a la iglesia y lo vemos entrar y, uf, ahí viene ese otra vez, o ahí viene esa otra vez. O sea, existe en nosotros eso que existió en Caín en los tiempos pasados. Y aunque literalmente en forma física no los matamos, la Biblia nos establece, en este caso a través de Juan, que dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sencillo. No podemos cambiarlo. Y sabemos que Juan lo aprendió muy bien de Jesucristo. O sea, cualquiera dijera, pero lo dijo el apóstol Juan, no lo dijo Dios, no lo dijo Cristo, no lo dijo el Padre, no lo dice el Espíritu Santo. Espérenme tantito, ahorita vamos para allá. Pero estamos viendo que es un discípulo de Jesús. Y él dice que ninguno que es homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que al final de cuentas, como homicida se afectó Satanás, nosotros como homicidas al aborrecer a nuestro hermano, también nos afectamos a nosotros mismos porque logramos perder la vida eterna, como lo dice el apóstol Juan. Y le digo, Juan lo aprendió muy bien de Jesucristo. Cristo lo dice en Mateo capítulo 5 versículos 21 al 24 cuando habla de Jesús y la ira. Y dice así Cristo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Así que Jesucristo les da la ilustración a estas personas que lo están escuchando para hablarles de una muerte literal, física, de venir y matar a alguien literalmente, de tomar en aquellos tiempos, qué sé yo, piedras, palos, machetes, lo que tengan a la mano, asadón, no sé, y golpear a alguien hasta darle muerte, ¿no? O darle de golpes hasta darle muerte, en forma literal. Pero Cristo les enseña ahora su doctrina y les dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. O sea que ya no era necesario matar literalmente a alguien para convertirse en homicida, como dice Juan en su primera carta, sino que en este caso en particular se puede convertir en homicida al enojarse con su hermano y llegar a aborrecerle, como dice Juan en su primera carta.
Y luego continúa diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, le diga fatuo, perdón, quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso les digo, nosotros con nuestra actitud podemos reflejar la actitud de Satanás y los deseos de Satanás y convertirnos en verdaderos hijos del diablo, en verdaderos homicidas, como lo dijo Juan en su primera carta, en el capítulo, ¿cuál capítulo les dije? Capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, y como lo dice Cristo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, perdón, capítulo 5, versículos 21 al 24. Así que el Señor nos libra a nosotros de poder vivir ese estilo de vida, ¿no? Que refleje nuestra actitud, en este caso en particular, como hijos verdaderos de Satanás. Número 2, que así como Satanás fue mentiroso y practica la mentira por mucho tiempo, al final de cuentas él puede lograr que nosotros practiquemos sus mentiras, y no solamente que las creamos, sino que las practiquemos e incluso hasta las compartamos. Por ejemplo, cuando existe un objetivo difícil para nosotros de lograr, en este caso en particular, si nosotros sean que busquemos un beneficio económico, material, físico o de cualquier otra índole, o incluso una documentación, puede lograr convencernos a nosotros de tener que mentir para que en este caso en particular nosotros obtengamos ese beneficio. Voy a dar solo un ejemplo porque el tiempo se nos acabó completamente y todavía me falta buena parte que quiero compartir. Espero no pasar de la hora 10 minutos, porque les digo, era bastante larga y discúlpenme si los tengo mucho tiempo. Pero les digo, él puede lograr convencer a las personas de mentir para obtener ese beneficio. Satanás quiso obtener el beneficio de querer estar en el trono de Dios, no pudo, fue desechado por Dios, quiere obtener un beneficio de destruir la humanidad, no le va a ser posible de lograrlo en toda entera, porque Dios va a guardar y cuidar de su iglesia, como nosotros vemos en la Escritura, y no va a poder lograr engañarnos a nosotros. Pero ahora puede obrar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, de cualquier forma, para hacernos a nosotros mentir para obtener este beneficio. Uno de ellos que existe en Estados Unidos son beneficios monetarios, no económicos, donde las personas solamente incluyen su talón de cheque o el recibo de su cheque para aplicar para ese beneficio, y al final de cuentas, si ganan poco, les dan un beneficio económico. Pero lamentablemente muchas de las personas mienten diciendo que entra solamente un solo cheque en su casa, cuando en realidad hay hasta 2 cheques, y en algunas ocasiones posiblemente hasta más, porque está la esposa, el esposo, y a veces los hijos ya llegan a la adultez, pero como no los ingresan dentro del registro, terminan recibiendo el beneficio como que si solamente existiera un cheque. Y eso es uno de tantos ejemplos que nosotros podemos dar. Le digo, de ahí eche a volar su imaginación de cuántas cosas podemos hacer aquí en la tierra que podamos o necesitemos mentir para obtener estos beneficios de parte del gobierno, ¿no? Algunos son incluso cupones para adquirir alimentos, ¿no? O sea, que son prácticamente alimento en sí, no dinero monetario. Algunos que reciben dinero en moneda, o sea, a través de una tarjeta, pero otros reciben ese dinero solo para comprar alimentos, que no obtiene beneficio monetario en sí, en particular, ¿no? Pero que les digo, que hay infinidad de ejemplos que pudiera traer, pero que no quiero porque se me acabó el tiempo y quiero continuar con el resto de la predicación, de la enseñanza. Pero aparte de todo esto, hay algo que a mí sí me preocupa. Porque le digo, esto es lo más normal, lo más común, en que personas inmaduras vengan y tengan que mentir, engañar, para poder obtener cualquier tipo de beneficio que necesito. Pero hay algo que verdaderamente me preocupa, porque se ha metido dentro de la iglesia medias verdades que no solamente afecta a quien la recibe, sino afecta a los demás a quien se les comparte. Y que para mí eso sí es muy preocupante, porque lo he venido viendo o experimentando a través de los últimos, qué sé yo, 3, 4 años.
Y que le digo yo, poco a poco se están incrustando, en este caso, hablando de la mentira, ¿no? Dentro de la iglesia, y que yo lo veo preocupante porque puede afectar la vida espiritual de los demás, porque puede lograr convencerlos a actuar a través de esta media verdad que al final de cuentas es mentira. Y como le digo, cuando nosotros somos engañados por las medias verdades de Satanás y las llevamos a la práctica, en ocasiones podemos compartirla y enseñarla a los demás como estoy haciendo yo hoy en día, y provocar que ellos o ustedes tropiecen delante de Dios o pequen delante de Dios al mismo tiempo, y al mismo tiempo usted, siendo enseñado por mí a través de esa media verdad, usted va a enseñárselas a otros y ayudar a otros a pecar, y ese ciclo se continúa y se repite y se repite y se repite, porque es una enseñanza dentro de la iglesia. En el mundo sabemos que la mentira es lo más común, el pan de cada día, pero dentro del cristianismo no debe de existir eso. Así que le digo yo, voy a compartir desde mi experiencia 3 ejemplos de 3 pastores que yo he escuchado, y lo digo con todo respeto, no por denigrar al pastor, no por hacerlo manchar su reputación ni nada de lo demás. De hecho, ni siquiera voy a mencionar los nombres de ellos, simplemente voy a narrar lo que ellos compartieron, y que para mí es una preocupación, porque como les digo, los demás que los escucharon a ellos pueden repetírselo o compartirlo con alguien más que a quien ellos enseñan, y provocar esta gran masa de media verdad que al final de cuentas es pecado delante de Dios. Y como le digo, como yo siempre he dicho y se los compartí en otra ocasión, un error en la vida de un cristiano no tira, para mí, no tira por el suelo toda una vida de aciertos que ha hecho desde el tiempo que él vino a acercarse a Cristo para servirle y para vivir para él, siendo él su Señor y su Salvador. Pero más sin embargo, no podemos quitar las manchas que vamos dejando por el camino, porque alguien más la pisa y se embarra con ella y continúa embarrando a los demás. Es como cuando usted entra a su casa con los zapatos sucios llenos de lodo y su casa está limpiecita, a donde quiera que usted pise va a ir dejando esa huella de esa mancha de lodo en su casa, y si va a la cocina ya se queda, y si vienen sus hijos y pasan por encima de esas huellas llenas de lodo y ellos van a su cuarto, en su cuarto van a embarrar de lodo, y si su hija mayor o su primo, su tío viene y pisa por accidente esas huellas de lodo que usted dejó y va al baño, allá va a ir a regar esas huellas de lodo. Así que lamentablemente estas manchas dentro del cristianismo se pueden ir repitiendo y repitiendo y afectando la vida del cristiano, porque vivirá una vida que Dios no quiere que viva. Y les digo, son 3 referencias bíblicas que se dan por 3 pastores diferentes, a los cuales yo los aprecio porque tienen una enseñanza tremenda y de verdad aprendo muchísimo de ellos, pero que al final de cuentas no podemos quitar de encima las manchas de huella que han dejado en el camino de la cristiandad. Uno de ellos, una ocasión escuché, le digo yo, a este pastor diciendo: Dios no tiene el control de todo, y utilizó como referencia aquellos escritos que vemos en el libro de Génesis capítulo 11 versículo 1 al 9, donde se habla de la Torre de Babel. Y utilizó como ejemplo el versículo 6, el cual dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La palabra que usó él es: nada les hará desistir, como dando como referencia de que ni Dios mismo pudiera ayudar para cambiar el pensamiento de estos hombres. Pero más sin embargo, si nosotros vemos en este caso en particular y seguimos leyendo el versículo 7 en adelante, dice: ahora pues, dice Jehová, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Ahí podemos ver que Dios viene a traer el control sobre este pensamiento unánime de estos personajes. O sea que Dios viene a pararlos en seco y dice:
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y dice, y por eso fue el nombre llamado de aquel lugar Babel, porque Dios los esparció por toda la tierra. Así que podemos ver que Dios sí tiene el control de todas las cosas. No es que Dios tiene el control de algunas cosas y de otras no tiene el control. Número 2, que en este caso en particular, Dios dice mentiras. Y en este caso, el segundo pastor utilizó Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 16, donde en este caso en particular Dios le dice a Samuel, ve y úngeme a David. Ya dice, deja de llorar por Saúl, yo ya escogí a alguien más para que él esté en lugar de Saúl, etcétera, etcétera, conforme mi corazón, lo que usted quiera, ¿no? Pero que le digo, Dios le dijo a Samuel, ve y úngeme, ve y visita a fulano y úngeme de uno de sus hijos al rey que yo tengo, ¿no? Y dice así, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorará Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Entonces dice, Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Entonces el pastor utilizó este versículo, o en este caso en particular, esta parte del versículo, para decir que Dios le dijo a Samuel, Samuel le dijo a Dios, si Saúl sabe y se entera, ¿cómo yo voy a ir a ungir a alguien de Isaí? Si Saúl se entera, me va a matar. Y él dice que Dios le dijo, agarra tu cuerno con aceite y ve y di que vas a hacer un sacrificio, pero no le digas nada a Saúl. Y esas palabras, pero no le digas nada a Saúl, yo las busqué en diferentes Biblias en español, las busqué en diferentes Biblias en inglés, y las busqué incluso en una Biblia que se llama Septuaginta, que es el Antiguo Testamento de los judíos, utilizando el traductor de Google o Google, como le llaman algunos, para traducir esos versículos, y en ninguno de ellos encontré esa palabra. Así que utiliza ese versículo para decir que Dios le dijo, no te preocupes, no tengas miedo de que te vaya a matar a Samuel, solo vete. Y cuando vayas por allá, si alguien te encuentra y te dice, pues miéntele, diles que vas a ofrecer sacrificio, pero nada más hasta ahí. Como que si el sacrificio nunca fue efectuado o nunca iba a ser efectuado. Pero más sin embargo, le digo yo puedo ver en la escritura que continúa diciendo del versículo 3 en adelante. Dice, y llama a Isaí al sacrificio. O sea que no solamente va a decir a quien le pregunte que va a ir a hacer sacrificio, como diciendo, solo miénteles y diles como que vas a hacer sacrificio, pero no vas a hacer nada, solo para que no te maten. No es así. Dice, llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que te dijere. Hizo pues Samuel como Jehová le dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, como Jehová le había dicho. Pero mire cómo él les dice, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Así que no fue que Dios le dijo, no te preocupes, Saúl no te va a matar, solo dile que no vas a ir a hacer un sacrificio, pero no vas a hacer nada. No, literalmente Dios le dijo, ve, tómate una vaca, tómate aceite y vete a hacer sacrificio. Y no le dijo, no le digas nada a Saúl, ni tampoco fue un sacrificio ficticio, porque a los líderes, en este caso en particular, les dijo,
santificaos y vénganse conmigo a ese sacrificio. Ese sacrificio fue literal. Y santificó a Isaí a sus hijos y también los llamó al sacrificio. Así que el sacrificio fue concreto, completado. Así que Dios no dijo una mentira como asumía decir el pastor de esta segunda ocasión, ¿no? Primero dijo, Dios no tiene el control de todo. El segundo es, Dios miente. Pero el tercero es que Dios aprueba las mentiras. Y eso es totalmente imposible poder conciliarlo a través de la Escritura. El tercer pastor que yo escuché decía, Dios aprueba las mentiras o mentiras aprobadas por Dios. Título correcto. El número 1 utiliza el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 15 al 21. En este caso en particular, cuando el momento en que no quieren ya los egipcios que sigan naciendo varones judíos, hebreos, al final de cuentas le dicen las parteras, cuando salga varón, aprieten en el pescuezo y que los maten. Pero las parteras tuvieron miedo de Dios, de Jehová, y ellas preservaron la vida de estos niños. Al final de cuentas les traen a la presencia de estos líderes, a estas parteras, en este caso pues los que les hicieron el anuncio van ante ellos y les dicen, no les dijimos que le apretaran el pescuezo al chamaco y lo mataran. En otras palabras, no, para ser concretos, no son las palabras exactas de la Biblia, pero dicen, no les dijimos que no preservara la vida de las personas, de los varones, solo de las mujeres. Y entonces ellas dijeron, no, es que lo que pasa es que las hebreas no son como las egipcias. Al final de cuentas, ellas paren, como son más fuertes y robustas, paren para antes cuando ya llega la partera y ellas ya parieron. Entonces, al final de cuentas, en este caso en particular, ellos dicen, el último pastor dice que al final de cuentas Dios favoreció las parteras a causa de su mentira. Lo voy a leer en forma literal. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto llama a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Dice el 20, y Dios hizo bien a las parteras. Y la razón que él da es que dice, Dios hizo bien a las parteras favoreciendo la mentira, aprobando la mentira de ellas para preservar la vida de estos niños. Pero si nosotros seguimos leyendo, dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. La Biblia misma nos dice que Dios favoreció a las parteras no por decir la mentira, sino por preservar la vida de los niños. Ellas ya habían preservado la vida de todos los niños en el tiempo desde que se les avisó que lo mataran hasta el día de ese momento. Ya habían preservado la vida de todos estos niños. Y cuando dice la Biblia que Dios, en este caso, las prosperó su familia, fue por haber tenido temor a Dios, no por haber dicho la mentira. Y el mismo pastor utiliza incluso, en este caso en particular, el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1 al 14, donde Rahab la ramera miente para preservar la vida de los espías. Pero nosotros podemos ver en la escritura que les digo que es imposible que Dios apruebe la mentira. Número uno dijo que Dios no tiene todo el control, lo cual no es una verdad. Al final de cuentas, en la manera en que se expresó el pastor era una verdad a media, porque le faltó leer el siguiente versículo. Número 2, Dios no dijo una mentira cuando se la dijo a Samuel, porque leemos el resto de los versículos y vemos que el sacrificio fue concretado. Y número 3,
Dios no aprueba las mentiras, porque al final de cuentas Dios favoreció a estas mujeres porque preservaron la vida. Al final de cuentas, en este caso en particular, Rahab ya había escondido a los personajes espías que habían sido enviados por Josué. Que si ellos utilizaron la mentira, en este caso para no delatarlos, y le digo, el pastor da un argumento muy tremendo que parece muy convincente y que les digo yo, al final de cuentas, pareciera como que si todo encajase, excepto para mí, que Dios no puede aprobar la mentira. Y le digo, lo da una descripción tan tremenda que dije yo, wow, por poco y me convence de esa media verdad. Porque al final de cuentas nosotros vamos a probar a través de la Biblia que Dios no aprueba la mentira. Y sé que nos hemos pasado de la hora, solo denme 5 o 10 minutitos más y les prometo que termino. Pero no quisiera dejarlo para otra ocasión porque no quisiera que se perdiera el hilo. Como le digo, al final de cuentas, el argumento que da para mí no es suficiente porque Dios jamás va a aprobar la mentira y lo vamos a ver a través de la Biblia. Número 1, nosotros vemos que Dios no miente. Y nosotros podemos verlo en este caso en particular en el libro de Números capítulo 23, versículo 19, el cual dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, lo ha dicho él y lo hará. Lo ha hablado y no lo cumplirá. En otras palabras, él lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. En otras palabras, este personaje está diciendo que Dios jamás va a mentir. Él no es hombre. Nosotros los hombres mentimos. Ahora bien, podemos decir, yo puedo, como daba la explicación el último pastor, decía, ¿cómo yo voy a decirlo si me encuentran en China o en Japón, por aquellos lugares donde está prohibido predicar el evangelio y alguien le pregunta de los adversarios de los cristianos, ¿tú sabes dónde están los cristianos? Y si yo me estoy reuniendo con ellos, dice, ¿cómo le vas a decir tú? Oh, sí, están allí en fulana parte. Dice, tú no le vas a decir. Ahora, una cosa es que yo no les diga y otra cosa es que Dios apruebe la mentira que yo digo. Eso es totalmente imposible. Una cosa es que haya mentido estas parteras y otra cosa es que Dios haya avalado, aplaudido la mentira de las parteras para decir, bien, has hecho bien, te voy a bendecir a ti y a tu casa por tu mentira. O sea, espero que puedan notar la diferencia. Es obvio que si alguien viene a mi casa a querer matar a los cristianos y mi familia es cristiana y yo salgo al frente escondiendo a mi familia, es obvio que le voy a decir, oh, soy yo solo. Pero eso no significa que Dios va a aprobar mi mentira. O sea, espero que puedan lograr sopesar la diferencia, que Dios no aprueba la mentira. Que con la mentira hemos logrado preservar la vida de alguien es una cosa, a que Dios vaya a decir, hiciste muy bien, hijo mío, has mentido perfectamente y yo te voy a aplaudir por eso. Eso es totalmente erróneo y equivocado en la palabra del Señor. Número 2, 1 Samuel capítulo 15 versículo 29. Dice, también la gloria de Israel no mentirá, hablando de Dios. No cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Número 3, Hebreos capítulo 6, versículo 18. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Pero note que dice que son dos cosas inmutables y que es imposible que Dios mienta. Nuestro Dios no es mentiroso. Nuestro Dios es verdadero, genuino. Y Satanás es el que no puede permanecer en la verdad. Y la verdad es nuestro Dios. La Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si el Padre, el Hijo y el Espíritu son el mismo Dios, obviamente los tres son verdad. Y si son verdad, jamás mentirán. Pero en Satanás no ha podido permanecer en la verdad, por eso Dios los expulsó del cielo.
Y último, Salmo 89, 35, cuando Dios hace un pacto con David. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Así que la Biblia misma nos narra a nosotros que es imposible que Dios mienta al decir que Él tiene el control del todo y luego sale que no lo tiene. Es imposible que Él anuncie o diga a las personas que digan mentiras, y es imposible que Dios apruebe las mentiras que salen de un ser humano mentiroso como nosotros. Incluso nosotros podemos ver los últimos dos versículos, le prometo que los dejo con esto, los últimos dos versículos, nosotros podemos ver en la Escritura que los mentirosos serán condenados. Y en este caso en particular tenemos Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, el cual dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y perdónenme que los interrumpa, acuérdense que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y número 2 y último versículo, y con esto los dejo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Pero miren cómo dice el versículo 15, mas los perros estarán afuera. Note que no estoy llamando a estos pastores con esas palabras. Está hablando aquí de las personas que nunca quisieron rendir su corazón a Dios. Pero estamos hablando en referencia a la mentira, no a los pastores. Y quiero que tenga mucho cuidado al pensar en ello. Dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y yo pregunto, si nosotros verdaderamente tenemos un Dios que miente cuando dice que tiene el control de todo y no lo tiene, si tenemos a un Dios que en realidad le dice al ser humano que tiene que decir mentiras para en este caso en particular lograr un propósito específico, que es ungir a alguien como el rey que él va a poner sobre Israel. Y si tenemos un Dios que aprueba la mentira, yo me pregunto, ¿cómo es que condena al mentiroso? Es imposible, porque iría en contra de su propia naturaleza. Si tenemos un Dios que miente, Él no podría condenar al mentiroso. Y al final, si tuviéramos un Dios que miente, entonces ¿dónde está mi seguridad de salvación? Si Él me dice, tú eres salvo por Jesucristo, me muero y me dice, ja, te engañé. Tú no eres salvo nada, te voy a mandar a la condenación, te mentí. ¿Dónde estaría mi seguridad de salvación entonces? ¿Dónde estaría mi confianza en ese Dios que al final de cuentas me engañaría para enviarme a la condenación eterna? Donde yo pongo todo mi esfuerzo, mi anhelo, mi deseo, por supuesto, con la ayuda de Él, para servirle, y que después me diga, jaja, solo te usé. Al final de cuentas hice mi propósito, pero ya no te necesito. Es imposible, mi amado hermano. Y si tuviéramos un Dios que no tiene el control de todo, que dice tener el control de todo, pero miente porque no lo tiene, entonces, ¿qué tan seguro estoy yo que va a poder salvar a mi familia? ¿Qué tan seguro estoy yo que en los momentos difíciles de mi vida Él va a poder sustentarme? ¿Qué tan seguro estoy yo de que si al final de cuentas hay un momento oportuno en mi vida donde necesito la intervención de Dios, que Él verdaderamente va a poder hacerlo? Como una enfermedad física, crónica. ¿Y dónde entonces quedo yo con mi fe en Él, de que Él puede sanarme y que después diga, mira, yo puedo sanarte el mal de ojo, puedo sanarte infección en el oído, pero levantarte de paralítico no puedo? ¿Dónde estaría entonces si Él no tiene el control? ¿No fue a ese Dios a quien yo le di testimonio que Él me sanó del nervio ciático? ¿O Él tenía solamente poder para sanar mis dientes nada más y no para mi nervio ciático?
¿dónde estaría mi fe en ese Dios entonces? Si Él no tuviese el control de todo. Y por último, ¿dónde estaría mi vida espiritual si tengo un Dios a quien aprueba las mentiras? ¿Por qué me esfuerzo por mostrar la verdad entonces? ¿Por qué lucho contra la mentira si Dios mismo la prueba? ¿Por qué luché tantos años dentro incluso de mi misma familia para que dejaran la mentira y el engaño, el robo y toda esa clase de falsedades? Si al final de cuentas mi Dios aprueba la mentira. Es imposible, mi amado hermano. Es totalmente imposible que tengamos un Dios que sea mentiroso. Dice la Escritura, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que podemos ver en la Escritura que hay muchos versículos, como yo les he dicho antes, que jamás tendremos la respuesta aquí en la tierra. Y cuando no entendemos y comprendemos bien esos versículos, viene la malinterpretación de parte nuestra y cometemos el error de creer una media mentira de Satanás referente a esos versículos, y así esa mentira la digerimos, la practicamos y la enseñamos a otros, y ese ciclo se repite y se repite y se repite, afectando la vida del cristiano a través de todas las épocas, en este caso, o de todas las generaciones que han existido hasta el día de hoy. Permita el Señor en su misericordia que nosotros no sea así. Que si hay un versículo que nosotros no podamos entender, que no enseñamos barbaridades, ni mucho menos mentiras, valga la redundancia, sino todo lo contrario. Que nosotros seamos fieles a la palabra de Dios en lo que Dios nos ha enseñado, y en lo que no sabemos, le decimos, hermano, no se me va a caer un brazo porque alguien me haga una pregunta y me diga, oye, ¿qué quiere decir aquí? Que yo le diga, oh, no entiendo, no lo sé tampoco. No se me va a caer un brazo por ello. No se me va a caer la oreja, no se me va a salir un ojo. No va a pasar nada, no me voy a condenar delante de Dios por ello. Pero más sin embargo, si puedo condenarme, si yo enseño una mentira o una media verdad en la cual yo fui enseñado, y esta persona se la cree y él sigue enseñando a otro y él se enseña a otro y a otro y a otro. Y al final de cuentas, Dios puede traer juicio a mi vida por enseñar algo que es totalmente mentira de la palabra de Dios. Amén. Así que, como les digo, el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude siempre a esforzarnos por encontrar la verdad de la palabra de Dios y solo enseñar eso, porque no necesitamos más, porque la verdad es Jesucristo. Gloria al Señor por ello. Hasta aquí esta clase. Ruego al Señor que ustedes tengan misericordia de mí, me perdonen, me pasé más de la hora, pero de verdad que no había en mí el ánimo, el anhelo de separar completamente esto en dos clases, porque quería llevarlo junto con lo que teníamos que enseñar hoy en día. Así que ruego a Dios que ustedes ahora tengan misericordia de mí. Así que oramos y le damos gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos siempre, Señor, a pegarnos a tu verdad. Sabemos que todos nosotros nos equivocamos y cometemos errores, pero te rogamos que si en tu misericordia está el ayudarnos a no cometer errores que puedan afectar la vida de terceros, que así sea, Señor. Sabemos que nosotros a veces podemos llegar a creer en medias verdades de Satanás y afectarnos nosotros mismos. Pero qué difícil es poder ver que esa media verdad que tú digeriste, la compartiste con alguien más y esa persona no logra levantarse, Señor, de esa gran caída que se da. Sobre todo, líbranos, Señor, de ser mutiladores del cuerpo de Cristo, Padre amado, porque sabemos que al final de cuentas cometeríamos homicidio delante de ti, Señor, y al final de cuentas tú nos llamarías a cuentas por ello, porque no estamos para mutilar el cuerpo de Cristo, sino para mantenerlo unido, como tú dices en tu palabra en Juan capítulo 17, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Así que si somos mutiladores del cuerpo de Cristo, ya no sería un cuerpo, sería dos cuerpos o tres, dependiendo de cuántos miembros del cuerpo mutilemos, Señor. Pero que al final de cuentas tu anhelo y tu deseo es que seamos uno en Cristo Jesús para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos siempre a servirte y a serte fiel de todo corazón y a vivir para ti, porque sabemos que tú eres grande y misericordioso y tú siempre nos ayudarás a seguir adelante.
Gracias, Padre amado. Bendice a todos aquellos que escuchan, Señor, a través de los medios sociales, a través de tu siervo y a través de todos los siervos, Señor, alrededor del mundo. Ayúdanos a glorificarte siempre, a hacer lo correcto delante de ti, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, discúlpenme la extensión del tiempo, pero vean ahí ustedes la gravedad del asunto o la gravedad de mi preocupación, que no quise dejarlo separado, quise hacerlo en una sola para que al final de cuentas el nombre de Dios sea glorificado en ello. Que no seamos nosotros, sino que sea Dios para la gloria de su nombre. Amén. Así que reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto.